gracias, Luis Villarroya y Ricardo Gómez. Y cada uno tiene una presentación, vamos a tratar de ser breves, pero no por ello dejar de mencionar los mensajes importantes. Y yo quisiera destacar de las intervenciones, digamos, tres aspectos. Primero, en el caso de José Domingo, que va a ser nuestro primer ponente, ahorita lo presento. Él tiene la perspectiva desde el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, como saben, una organización que tiene una información y un cabildeo y una gestión muy importante como interlocutor con todos los agentes en materia financiera. Yo creo que va a ser muy útil la perspectiva, José Domingo, cómo aterrizar todas estas oportunidades que nos han estado comentando a lo largo de este día y medio, y que es fabuloso el entorno que tenemos. Después vamos a hacer algún contraste. Yo le he pedido a Luis Villarroya que nos dé una visión de lo que está pasando en otros países en materia de nearshoring, particularmente en Europa. Y bueno, pues esto va ligado con algo que nos decía alguien ayer, ¿no? Pues pensamos que a lo mejor México es el número uno porque nos dejamos ir por la gráfica del BID que dice que a lo mejor somos el que puede capitalizar el potencial más importante en la región. Pero otros países están haciendo muchas cosas y aquí la preocupación es la velocidad con la que están sucediendo. No nos vamos a quedar con el parque, con las herramientas listas y que de pronto la oportunidad se pueda esfumar. Y la última intervención de Ricardo Gómez, él es presidente de la Cámara Brasileña de Consultores. Yo lo que le pedí es de que pudiéramos conocer, yo creo que aquí en México estamos todos volcados escuchando lo que pasa con Tesla en Nuevo León, que sin duda es una inversión importante, pero algo parecido está pasando en Sao Paulo, en Brasil, con BYD, que es la gigante, ¿no?, chino de producción de automóviles eléctricos. Entonces, todo esto de la perspectiva de qué están haciendo los gobiernos, qué planes hay atrás, cómo son estos mecanismos de colaboración público-privado, qué está poniendo el gobierno federal, qué ponen los estatales, qué los municipales, porque finalmente son megaproyectos y necesitan la colaboración de todos, ¿no? Vamos a iniciar con la participación de José Domingo. Déjenme comentarles, él es ingeniero civil con maestría en planeación de la UNAM, socio y director de AFH y asociados, una firma que hace poco celebramos los 30 años de AFH en una fiesta muy bonita. Él ha trabajado muchísimo en temas de evaluación de intangibles y de empresas, con estrategias para crear valor, en muchos sectores: energía, agua, autopistas, portuario, turístico, telecomunicaciones, además de un gran número de empresas y marcas valuadas. Él cuenta con una certificación profesional en finanzas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con especialidad en evaluación de negocios y misma de aquí del propio Colegio Civiles, en la que desarrolló y coordinó la especialidad de evaluación de negocios. Y al mismo tiempo es un destacado académico profesor. Me decía José Domingo hace un rato, veo a varios de mis alumnos aquí y me siento mayor, pero no, todavía somos jóvenes y hay que seguirle aquí echando, José Domingo. Él tomó la presidencia del IMEF hace unos meses, un par de meses, y entonces te vamos a escuchar con muchísima atención, José Domingo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Si podemos contar con la participación de él, y en un rato más, conforme vayamos teniendo las intervenciones, me va a permitir presentar a los demás colegas con profundidad. Bueno, buenas tardes a todos. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes y le agradezco a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y en especial a Reyes Juárez por la invitación a este panel día de hoy. Vamos a platicar, creo que ya lo han estado viendo estos 2 días, pero vamos a platicar muy rápidamente sobre la visión de las oportunidades de nearshoring, la visión que tenemos dentro del IMEF.
Pasamos a la siguiente. Miren, esta gráfica les comparto es el comportamiento del Producto Interno Bruto desde 1896 hasta el 2022. Aquí hay dos cosas bien importantes que quiero nada más mencionar. La primera, la caída que tuvimos como parte de la pandemia, que caímos un 8%, fue la segunda más grande a partir de 1930. Es la segunda caída más importante. El segundo punto importante a señalar es que recién estamos saliendo o recuperándonos a niveles del PIB de 2018 y somos uno de los últimos países en haber salido de la caída de la pandemia. Caímos un 8%, en el 21 rebotamos, efecto rebote 4.7 y en el 22 3.1 y cerramos el 22 y todavía no estábamos en niveles prepandemia en cuanto a Producto Interno Bruto. Cuando gran parte de los países a nivel mundial ya habían salido, nosotros apenas estamos por salir. Tercero, una parte importante que tuvo la economía en nuestro país fue la reestructuración que se hubo de las reformas estructurales en 94 con la autonomía de Banjico, la libre flotación del tipo de cambio y el Tratado de Libre Comercio. Estos tres pilares de esa reestructura han hecho que no tengamos vaivenes tan fuertes como teníamos antes del 94. Y finalmente, recalcar, tenemos este crecimiento de Producto Interno Bruto errático de muchos años y el nearshoring es una oportunidad que la debemos aprovechar. Yo diría que ese es el mensaje de esta lámina. Dos, si pasamos, bueno, rápidamente esta lámina es aportación de nuestro Comité de Estudios Económicos del IMEF, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Nuestro Comité de Estudios Económicos del IMEF, brevemente un comercial para nuestro comité, es un comité muy robusto conformado por 40 economistas y en la revista Forbes de este mes reconoció a los 20 economistas más influyentes de México y de ellos 12 están en nuestro comité y también el doctor Acevedo que estuvo en un panel anterior, también pertenece a nuestro comité. Pasamos, por favor. Un poquito lo que estamos viendo desde el IMEF para el cierre del 23 es una inflación del 5.10, pero la gráfica más importante es la del Producto Interno Bruto. Si ustedes ven, empezamos muy cautelosos en nuestras proyecciones del PIB para este año, algo así como el 1.3, 1.4, y hoy en día ya estamos en 2 y estamos seguros que para las próximas revisiones vamos a estar arriba del 2. Y lo que hemos estado viendo en el Comité de Estudios Económicos del IMEF es que ya hay un impacto importante en el nearshoring y por eso también es un poco el crecimiento del PIB que se está reconsiderando para los próximos meses. Pasamos, por favor, y bueno, ya que estamos acá, pues también les platicamos que estamos viendo el tipo de cambio al cierre de este año en 19 pesos y que la tasa de política monetaria va a quedar en 11.25 hasta el final de este año y estamos pensando que esta va a poder empezar a bajar a partir del próximo año. Por favor, la siguiente. Esto es lo que les comentaba, si nos concentramos en el Producto Interno Bruto, ustedes ven que nuestra previsión del Producto Interno Bruto para 2023 era de 1.10, para junio ya estamos a 2. Hay varias razones, un primer trimestre del año bastante más dinámico de lo que se esperaba, pero lo más importante es que también aquí ya estamos viendo impacto del nearshoring y por eso se está haciendo una reconsideración en nuestras expectativas. Y por otro lado, también tiene que ver la esperada recesión de Estados Unidos que no llega y que creo que no va a llegar este año. Entonces, eso castigaba también bastante nuestra expectativa del Producto Interno Bruto para el 23. Sin embargo, al estar pensando que esta se va a dar hasta el 24, entonces hoy en día estamos viendo un mejor Producto Interno Bruto para el 23 y se está castigando el del 24. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, creo que ya se comentó, pero lo platicamos. ¿Por qué está sucediendo el nearshoring? Bueno, primero la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la imposición de aranceles de Estados Unidos en 2018 ha generado que las empresas busquen mercados alternos para reducir sus cuotas. Dos, obviamente la pandemia.
A raíz de la pandemia se cerraron las fronteras, lo que encareció hasta en 500% los fletes marítimos, y 3, la guerra entre Rusia y Ucrania. Con el estallido de la guerra se limitó la proveeduría de materias primas, por lo que las empresas tuvieron que buscar proveedores alternos. Entre otras causas, esto es por qué está sucediendo. La siguiente, por favor. Beneficios que podría traer el nearshoring a México. Bueno, propulsaría la productividad e investigación y desarrollo. La inversión extranjera alcanzaría hasta los 60,000 millones de dólares. La producción manufacturera podría incrementarse hasta 2.4 puntos. Al crecimiento económico nacional se podrían añadir más de 1.1 millones de empleos. Implicaría la entrada de nuevas tecnologías. Las exportaciones aumentarían hasta en 50,000 millones de dólares anualmente y se fortalecerían las relaciones bilaterales con Estados Unidos y el desarrollo de cadenas productivas. Pasamos a la siguiente, y lo que acaba de hablar Reyes ese momento, ¿creemos que el nearshoring es para nosotros? Pues no, hay muchos que están compitiendo por él, incluso le está yendo mejor a Vietnam y a Taiwán que a nosotros en este momento, y si no nos ponemos abusados vamos a perder esta oportunidad de manera importante. La siguiente, por favor. Ahora, sí se está viendo el impacto del nearshoring en México, sí, esta es una encuesta de Banjico, donde se observan los incrementos de la demanda de productos o servicios en una encuesta que hizo a empresas o en su inversión extranjera directa a consecuencia del nearshoring. A nivel nacional se contestó que están teniendo un impacto del 16%, aquellas empresas que son integradoras de cadenas globales un 26%, el resto de manufacturas un 18% y la parte no manufacturera un 11.7%, y en cuanto a exportadoras un 24% y 16% no exportadoras. Esto es, esta encuesta lo que nos está diciendo es que sí está habiendo movimiento por este fenómeno del nearshoring. Pasamos a la siguiente, por favor. Esta gráfica es una gráfica de cómo está la tasa de vacancia en los parques industriales del norte del país. Y como ustedes pueden observar, todos están prácticamente llegando al 100%, o sea, están a niveles de saturación prácticamente. Andan en el 95% hacia arriba. Vemos que Juárez ya está saturado, Saltillo ya muy cerca, igual que Monterrey, Reynosa también. Entonces, es como se puede ver la gran demanda que está habiendo ahorita de parques industriales en toda la norte del país. Por cierto, donde están llegando también muchas empresas es Yucatán, y ahorita está colocado como el tercer estado que está recibiendo más empresas. Yucatán acá no viene, pero está teniendo mucho dinamismo, sobre todo de empresas chinas. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es unos números de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, y son las estimaciones que tienen. Demanda de nearshoring en 2019 eran tan solo de 350,000 metros cuadrados, para el 22 se incrementó 1.4 y están esperando entre el 23 y 24 2.5 millones de demanda de metros cuadrados. El número de parques industriales pasa de 273 a 432 y están esperando 47 más para el 23-24, con inquilinos 2.500, 3.800 y están esperando 400 inquilinos más. Y empleos en millones, 2 millones tenían en el 19, 3 en el 22 y esperan 2 millones más para el 23-24. O sea, sí se está moviendo, pero los retos son importantes y que nos tenemos que ocupar de ellos para poder aprovechar esta oportunidad del nearshoring. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, nosotros tuvimos en el IMEF nuestro foro de energía e infraestructura ahora en mayo, y estas son unos flachazos de lo que se resumió en dicho foro. Para poder aprovechar las oportunidades de nearshoring es necesario que México invierta y garantice en infraestructura eléctrica, transporte
hídrica y telecomunicaciones. Actualmente existe un déficit de 11 millones de metros cuadrados de naves industriales por falta de desarrollo de infraestructura con acceso a los centros de distribución y con agua y energía suficiente y confiable. Problemas, la reducción en inversión en educación y salud, las disputas en cortes internacionales, la política de México en el sector energético que limita el capital privado y los retrocesos en políticas ambientales. Este es un problema que podría no llevarnos a aprovechar esta oportunidad. Ventajas, salarios competitivos, costos del gas y combustibles, proximidad con Estados Unidos, tipo de cambio, moneda estable, relación geopolítica, regulaciones ambientales, protección de la propiedad intelectual y disponibilidad de terrenos. Esto lo decía el director general de Seiza Energía. Por otra parte, el presidente Concamín decía que México debe mejorar el tema de las exportaciones porque actualmente solo 20 a 25% de los que se vende al exterior es con integración nacional. La siguiente, por favor. Y en el caso de Regina Labardine, analista de Grupo Bursátil Mexicano, nos decía que por cada 5% que se logre sustituir de las importaciones que hace Estados Unidos de China y a otros países asiáticos, México podría ingresar anualmente 33,000 millones de dólares, de los cuales 23,000 millones serían por exportaciones mexicanas, un 2% del PIB. México tiene múltiples ventajas para captar estas nuevas oportunidades como ubicación con recursos naturales, recursos humanos a punto de alcanzar el pico de su juventud y su productividad, así como mano de obra calificada a costos competitivos, financieros como estar poco endeudado y comerciales como formar parte del TEMEC. Y finalmente el socio de infraestructura y proyectos de KPMG decía que una de las ventajas que tendrá México por el nearshoring es una mayor demanda de servicios públicos e infraestructura y se generará una mayor recaudación fiscal y otros ingresos adicionales, y uno de los principales retos es que ese dinero no vaya a gasto corriente, sino sea utilizado en proyectos de infraestructura. Esos fueron unos flachazos resultado de nuestro foro y finalmente pasamos por favor. Los retos para potenciar el nearshoring, obviamente creo que ya se ha estado hablando acá, pero vale la pena repasarlos. Energía limpia, subestaciones de alta tensión, líneas de transmisión y distribución. Agua, suministro de agua de los pozos en concesión o de red municipal, infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria, digital y de telecomunicaciones. Seguridad y justicia, seguridad para el transporte, Estado de Derecho y seguridad pública. Y educación enfocada a la nueva economía, esto es a la economía de los intangibles, de los nuevos modelos de negocios disruptivos, del capital intelectual y de la era digital. Y en cuanto a administración, fortalecimiento de las aduanas y de una mejora regulatoria con normas claras y transparentes. Y finalmente, esta ya es la última lámina, la que sigue, retos del financiamiento. Hemos estado platicando con muchas fibras desde el IMEF y lo que nos comentan es que el desarrollo de parques con amparo de contratos de arrendamiento a largo plazo no tienen problemas de financiamiento, lo están teniendo desde el punto de vista bancario. Existe financiamiento, sin embargo dan entre el 55 y 60% del valor de la propiedad y de garantía, y la garantía es la propiedad misma. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer. Dos, en los proyectos especulativos, así le llaman a ellos cuando lanzan un nuevo proyecto pero todavía no tienen un contrato firmado. Entonces el potencial en la zona es alta hoy en día y la tierra barata. Sin embargo, a este tipo de proyectos no le quiere entrar la banca hoy en día. Y sobre todo tomando en cuenta que existe una demanda impresionante en cuanto a la renta de naves industriales, y nos ponían de ejemplo, por ejemplo, en el Bajío está $4 el metro cuadrado, cuando en el norte está 6.5 y hasta $7 el metro cuadrado, y aún así la banca no reacciona. Existe la solicitud del gremio de parques industriales de que la banca se suba a la ola, y también se están explorando vías certificados de capital de desarrollo para que el financiamiento se dé a través de los flujos de efectivo de los parques industriales. Como podemos ver, la oportunidad está ahí, nos ayudaría mucho como país,
pero hay retos desde la administración pública, pero también de la parte financiera de nuestro país y obviamente de todos los que formamos parte del ecosistema para poder llevar esto a buen puerto. Pues con esto terminaría, Reyes, le traté de dar velocidad. Bueno, sí. Muchas gracias, José Domingo. Interesantísimos las cifras y lo que pones en perspectiva de que de hecho el fenómeno está en marcha, con muchos retos, ¿no? Y que más vale que nos apliquemos a… quizá retomando algunos de los números que dijiste y con la otra lámina, China desde luego se nos adelantó hace 20 años con el offshoring, pero China aprovechó la ventana para un desarrollo tecnológico sin precedentes, ¿no? Nosotros ahorita tenemos la ventana de la mano de obra y la pregunta es si tenemos la velocidad para poder recuperar o adelantarnos al tema tecnológico, ¿no? Probablemente sea una vertiente que sea de gran preocupación, además de los temas de infraestructura y demás. Bueno, pues vamos a cambiar de región, vámonos a Europa y le vamos a pedir a nuestro amigo Luis Villarroya. Él es ingeniero en caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene un MBA en Northwestern University en Chicago. Es el presidente de PTISA, una firma grande de ingeniería española. Ha sido presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Tecniberia, miembro por muchos años de la Junta Directiva de la Federación Panamericana de Consultores, vicepresidente de FIDIC, la Organización Mundial de Consultores, y también Luis ha tenido una destacada participación en otras juntas directivas como la del Club de Exportadores e Inversores Españoles, en el ISEX y en otras fundaciones ligadas a temas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en España. Te agradecemos, Luis, tu presencia aquí y vamos a escuchar con mucho interés cómo se ven estas cosas desde otras latitudes. Muchas gracias, Reyes. ¿Esto funciona? Sí. Bueno, yo me pongo de pie porque cada uno combate el nervio como puede, ¿eh? Antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias a la CENEC por permitirme participar en esta magnífica convención. Yo confieso que cuando me llamó el doctor Juárez y me dijo, oye, quiero que hables del nearshoring en el este de Europa, yo dije, caray, qué cosa más curiosa, ¿no? Porque este es un tema del que en Europa no se habla. También decía Reyes que es casi imposible cuando uno va al último decir algo medianamente inteligente y que no haya sido repetido, pero es que es verdad, para poder poner en contexto todo lo que está sucediendo hay que hacer un poco de historia. Todo lo que viene aquí ya lo han dicho antes y por lo tanto no lo voy a repetir. Lo único que sí me gustaría reseñar es que se habla mucho de nearshoring y en mi opinión se mezcla con el offshoring. Y a veces, cuando uno se obsesiona en conseguir nearshoring, lo que tiene que hacer es intentar ir al offshoring, porque el offshoring es una apuesta de largo plazo, mientras que el nearshoring probablemente sea una ventana de oportunidad que, por supuesto, hay que aprovechar, pero no de sí todo lo que cabría esperar. Pasamos, por favor. Bueno, estos procesos que hemos vivido a lo largo de estos años tienen unos troncales comunes en todo el mundo que han afectado a todas las raíces, a todas las regiones y luego otras más específicas. La crisis del 2008 devastó absolutamente la economía porque fue desde el 18 del siglo pasado la primera crisis sistémica que teníamos en el mundo y nada menos que del sistema financiero. En un mundo bancarizado, totalmente bancarizado, la crisis del sistema financiero nos dejó absolutamente destrozados. Después, algo importantísimo, y es que la sensación de falta de calidad en muchos productos que venían de terceros países, en los países que los compraban, generó un cierto rechazo sobre lo que estábamos recibiendo y empezó la gente a plantearse que había que salir de ahí. Y, por lo tanto, ya hubo un fenómeno, al margen de la política y al margen de las crisis, que generó en el consumidor una reacción. Y luego, lo realmente importante es que la ruptura de las cadenas de suministro derivadas de la pandemia afectaron a todo el mundo. La crisis de la pandemia lo que hizo fue romper las cadenas de suministro, las cadenas de producción y de ahí todas las faltas de suministro que tuvimos. Luego existen elementos diferenciales. El primer elemento diferencial es el de la política proteccionista de Donald Trump. No nos engañemos, eso afecta a Estados Unidos, les afecta a ustedes
y a pocos más. O sea, en Europa ni nos hemos enterado de la política de este señor, pero ni enterarnos. Y, sin embargo, a ustedes les ha afectado poquísimo la guerra de Ucrania. A nosotros nos ha dejado durante 6 meses desabastecidos de un montón de productos básicos que venían de esa parte del mundo y luego ha generado en Europa la mayor crisis energética que habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera la crisis del petróleo del 73 afectó tanto a Europa como esto. En resumen, a nivel mundial, y ya no hablo de México, a nivel mundial, el nearshoring está afectando de manera muy distinta a distintas regiones del mundo y el impacto final está aún por definirse. Podremos hacer todos los planes que ustedes quieran. En mi opinión, veremos cómo evoluciona y cómo va a afectar a cada uno de los países. En Europa. Vamos a ver, en Europa yo creo que hay que hacer 2 claras diferenciaciones. Por una parte está el fenómeno nearshoring industrial, que se llama de muchas maneras nearshoring, backshoring, reshoring y onshoring, y que está aplicado fundamentalmente a los procesos productivos y a los fenómenos logísticos de distribución. Y luego tenemos el gubernamental, también llamado friendshoring. Fíjense el palabrito, friendshoring. O sea, yo solo me fío de mis amigos. Y en Europa los únicos amigos son los europeos. Punto. Los demás, bueno, son socios o partners, pero amigos los europeos. Y ni siquiera todos los europeos, los de la Comunidad Económica Europea. Y teníamos un amigo que ha dejado de serlo, que es el Reino Unido, que ha decidido divorciarse de nosotros, pero bueno, le seguimos queriendo. Y el friendshoring está fundamentalmente aplicado al suministro y a la generación energética. Pasamos, por favor. En Europa no hay presión política para deshacer el offshoring. Importantísimo. No hay ninguna presión política, todo lo contrario. En los últimos 6 meses, todos los presidentes europeos importantes han ido a rendirle pleitesía a China. Los acuerdos de colaboración cada vez son más intensos, las compras son cada vez más intensas. ¿Y qué estamos recibiendo en estos momentos de manera gigantesca? Inversión china. O sea, los chinos están empezando a invertir en Europa, pero no a través de las tiendas esas de collares y abalorios. No, inversiones importantísimas en sectores estratégicos, con el absoluto beneplácito y aplauso de todas las autoridades europeas, digan lo que digan. Otro tema totalmente diferente es la dependencia energética, que ahí China no tiene nada que ver, es un problema originado por Rusia. Y ahí, evidentemente, lo que hemos sucedido es que Europa ha empezado. Por favor, la siguiente, por favor, a poner políticas en marcha buscando ¿el qué? La autosuficiencia. ¿Qué hemos hecho? Pues han firmado contratos gigantescos para conseguir gas licuado, fundamentalmente desde Estados Unidos y del Reino Unido. Piense que Rusia nos cortó el grifo, pero Argelia también. Los 2 países nos han cortado el grifo del gas. El gas ruso venía a través de Ucrania, el gas argelino entraba a través de España. Argelia se enfada con España y con Francia, ¿y qué hace? Corta el grifo. Rusia se enfada con todos y nos corta el grifo también. Bueno, pues entonces, ¿qué hace Europa? Dice, vamos a buscar en los amigos, vamos a buscar gas licuado, dado que gas natural no podemos traer. Un apoyo manifiesto a las energías renovables, les puedo decir que el año 22 España ha cerrado su producción energética con el 50% en base a renovables, 50%. Y algo que ha sido el bombazo. La energía nuclear ha sido declarada energía verde en Europa. Energía verde, Y eso ha generado el mayor programa de inversión en energía nuclear desde los años 70. En las verdísimas Suecia, Noruega y Finlandia, en estos momentos están en construcción 7 plantas nucleares. Francia, como siempre, pues estará ahora mismo probablemente construyendo 2 o 3 más. O sea, un modelo radicalmente distinto, lo cual demuestra que las ideas cambian y que lo bueno pasa a ser malo y que lo malo pasa a ser bueno. Lo que queremos es ser independientes. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente. Bueno, el COVID nos destroza las cadenas de suministro, nos produce unas paralizaciones en muchísimas industrias
y un efecto gigantesco en el comercio internacional y en la inversión extranjera. O sea, la inversión extranjera deja de llegar a Europa y los europeos dejan de invertir en el exterior. Para solucionar todo ese paronazo impresionante de la economía, Europa pone en marcha un programa de 750.000 millones de euros. Es el mayor programa jamás puesto. Ni el Plan Marshall tuvo ese volumen actualizado para recuperar. El plan se llama genéricamente Next Generation o Plan de Recuperación y Resiliencia. Por favor, ¿qué tiene de distinto este plan? Este plan solo subvenciona proyectos para conseguir la transformación de la economía europea a una economía verde y digital. Es decir, su único objetivo es fomentar la transformación digital, convertir a Europa en uno de los líderes mundiales digitales y convertir a Europa en la plataforma más verde del mundo. Podrán ustedes pensar lo que quieran, pero el dinero se va ahí y a ningún sitio más. Y claro, ¿qué sucede? Pues que en este contexto los proyectos estándares de infraestructuras e industriales no caben, porque de verde tienen lo que yo les diga y de transformación digital aún menos. Con lo cual, pues claro, ¿qué hace Europa para poder adaptarse a una economía con este nivel de distinción? Y, por supuesto, cuando uno tiene que pensar en esto, lo último que se pone a pensar es si hace un nearshoring o un offshoring o no sé qué. Pero no nos engañemos, ¿eh? La falta de este impulso político no es la única razón por la cual Europa no está por la tarea del nearshoring. Por favor. Mire usted, la mayoría de las inversiones que los países europeos han hecho de offshoring en sus cadenas productivas, logísticas y de distribución, se ha concentrado en la propia Europa, en Estados Unidos y en algunas otras regiones ya específicas para algunos países. Asia fue muy importante para Alemania y UK, Latinoamérica ha sido muy importante para España. Y desde los años 2010 a 2019, la inversión directa generada por esa relación de países que ven ustedes ahí, alcanza esos porcentajes entre Europa y Estados Unidos. Es decir, Alemania ha invertido el 79% de sus inversiones extranjeras entre Europa y Estados Unidos, Austria el 89% y la media en el 78%. O sea, como ven ustedes, para nosotros ese concepto europeo, en Europa me refiero, del offshoring a terceros países en vías de desarrollo es muy reducido. Pasamos, por favor. En una encuesta realizada con 5.000 empresas sobre sus prioridades tras la pandemia, el resultado ha sido muy sorprendente. Solo el 12% se plantean cambiar ubicaciones. ¿Dónde está concentrado el esfuerzo europeo? El 68% van a modificar la cadena de suministro y el 69% realizarán cambio en los proveedores y aumentarán los stocks. Conceptos y enfoques totalmente distintos al de su primo del norte. Totalmente distintos. Pasamos, por favor. A la vista de los datos anteriores está claro el porqué en Europa, por eso me sorprendí yo tanto de la pregunta del doctor Juárez, pues no es una de las estrategias prioritarias. Hombre, no obstante, se están produciendo algunos casos que vamos a verlos. Por favor, por favor. En un estudio publicado hace poquísimo por KPMG, sobre las condiciones prioritarias que las empresas europeas exigen para seleccionar dónde se ubican, fíjense cuál ha sido el resultado. Condición número 1, estabilidad política y fiscal. Condición número 2, condiciones de gobernanza en el país, aplicado a las autoridades y a las empresas. Condiciones número 3, red de infraestructuras que te garantice el movimiento, la energía, etc. Y condición número 4, el mercado laboral. Definición de qué quiere decir aquí el mercado laboral. Formación y fiabilidad de la fuerza laboral. Es interesantísimo que el valor menos ponderado sean los costes salariales. El que menos. ¿Por qué? Porque el europeo ha aprendido que cuando uno se va a un país en el que la gente cobra muy poco, a lo mejor se le puede exigir muy poco. Y, por lo tanto, ya está claro que puestos a salir de un país e irte a otro en el cual no vuelvas a cometer los mismos errores, es mejor apostar por países más caros.
Y luego hay otra cosa que no se ha nombrado aquí, pero que es importantísimo. Europa ha definido lo que se denomina la taxonomía europea, o los New Standards, en los cuales los criterios ESG son estrictos y no se pueden imaginar a qué niveles. Todas las empresas europeas estamos obligados a presentar, aparte de nuestra auditoría, nuestro informe de ESG. Y a todas las empresas que trabajamos, producimos o generamos fuera, el capítulo número 1 es cómo tratamos a la masa laboral en los países en los que estamos fuera. Y hay una definición de lo que se denomina dumping social, y que es los costes que se pagan en esos países. En ese contexto, como se pueden imaginar, está habiendo una retirada de muchos productores de países en los cuales los costes son muy bajos, porque eso es un punto negro a la hora de la evaluación ESG. En estos momentos está fundamentalmente concentrado en el textil. Los grandes manufactureros textiles europeos están produciendo en Bangladesh, en Pakistán, en Sri Lanka, en unas condiciones que yo no sé si ustedes han visto, pero son terroríficas. Entonces, están siendo obligados a salir de ahí y acudir a otras zonas en las cuales las condiciones sociales sean mejores. Pasamos, por favor. Y algo que ya se ha dicho aquí. O sea, el nearshoring no va a venir solo y el offshoring no va a venir solo. Entonces, los gobiernos que quieran captar van a tener que currárselo muy duro, porque la competencia es feroz. Y entonces, cada uno de ellos tendrá que poner en valor sus ventajas competitivas. La situación geográfica, está claro que para lo que se pretende en México con respecto a Estados Unidos es privilegiada. La competitividad. Y luego los soft skills, cada día más ponderados y más importantes. La proximidad cultural, es decir, principios y valores. Y luego, la reputación de la fuerza laboral. ¿Eso qué es? Formación y fiabilidad. Aquellos países que basen su estrategia en bajos costes, probablemente les faltará algo. Hay que añadir algo más, aparte de los costes, para poder ser competitivos en esta batalla que se está abriendo. Sencillamente indicarles que estos son los países que en estos momentos en Europa están más activos para captar. Pues como verán, Polonia, Chequia, Ucrania, bueno, pobre Ucrania, Hungría y Rumanía. Y luego los países balcánicos, las exrepúblicas yugoslavas, también están muy activos en esto. Lo que pasa es que no son miembros de la Comunidad Económica Europea y lo tienen más complicado. Pasamos. Y luego ya solo por tipología de proyectos. Como les decía antes, esa cantidad ingente de dinero que hay en el Next Generation lo que quiere es la transformación digital. Por lo tanto, los proyectos que están triunfando más son los del mundo IT. Así, había un montón de empresas europeas, nosotros teníamos, factorías de software o de generación de man-hours en ciertos países de Asia, sobre todo en India. Bueno, pues como ahora resulta que traerte esa actividad aquí está súper premiado por la Comunidad Económica Europea, nos estamos trayendo esa actividad a Europa. Y luego, el resto de actividades que están en estos momentos apostándose fundamentalmente en los países que les he dicho antes, y como número 1 Rumanía, son la logística, el almacenamiento, la fabricación de componentes de automoción, la electrónica y la telecomunicación. Y yo creo que ya he intentado hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por las reflexiones. Yo creo que sí, muy importante varias de las cosas que comentas, muy rápido. Este fenómeno de globalización, desglobalización, regionalización, yo creo que nos queda cada vez más claro que tenemos que quizá vernos, ¿no?, en nuestras propias regiones con las interacciones y las necesidades. Segundo, llama muchísimo la atención cómo a través de una intención de un rumbo y a través del presupuesto o los recursos, pues pueden orientarse caminos, derroteros, y eso cómo genera y cómo transforma. Hace muchos años que no hemos escuchado acá en esta región intenciones de esa naturaleza.
México no ha tenido los recursos y quizá ni la intención. Otros son los americanos, ¿no? Con los planes que están financiando microchips y demás, pero México, yo creo que es de los en donde nos pareciera ser que nos abandonamos un poco a todo el problema y la parte de las finanzas, por ahí nos va a cobrar alguna factura. Lo que comenta es la mano de obra, yo creo que es otra vez el comentario, el tema de no solo apostar a que ahorita tenemos todavía un diferencial contra China. Yo creo que eso va a ser muy temporal, porque finalmente parece ser que estamos en un círculo vicioso, ¿no? Lo que queremos es que se mejore y eso tiene que pasar por un incremento en la capacidad del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Entonces hay que buscar en otro tipo de elementos la competitividad, sin duda. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra última presentación. Ricardo es ingeniero civil, administrador de negocios y tiene un posgrado en dirección estratégica. Es presidente del Consejo de Administración de Núcleo Holding. Es el CEO y uno de los fundadores de esta importantísima firma creada en 1990. Núcleo es una de las mayores empresas de Brasil que opera en principales sectores de la economía como energía, oil and gas, infraestructura marítima, industria y urbanismo. Tiene 3 sucursales en Latinoamérica y una reciente en Europa, porque las últimas veces tenía que conseguir en horarios un poco complicados. Ricardo también es presidente del Consejo de Administración de ABC. ABC es como la homóloga de CENEC, la Cámara Brasileña de Empresas de Consultoría en Ingeniería. Miembro del Consejo de Administración del IBQN, Instituto Brasileño de la Calidad Nuclear. Calidad nuclear, aquí hay inversiones nucleares en Brasil, ahorita nos dices. Y actual representante brasileño en la Federación Panamericana y en FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Muchas gracias, Ricardo, y te dejo el uso de la palabra. Ok. Muy buenas tardes a todos y a todos. Agradeço a invitação da Câmara de México para participar. E é um gosto participar acá com tantos amigos de tantos anos, né? Que temos aqui há mais de 10 anos, temos participado, então é um gosto participar aqui. Eu aprendi muito nesses 2 últimos dias de nearshoring, né? Creio que todas as questões foram muito bem encaminhadas e a partir deste seminário, creio que México irá conseguir avançar com os planos e tudo mais para transformar isto num sucesso muito grande. Então, como último a falar, né, último panelista, último painel, prometo ser o mais rápido possível. Okay. Só para apresentar, como o Reis disse, a BCE como se fosse uma associação das empresas de consultoria de Brasil, tem 56 anos e reúne as principais empresas de consultoria do país. Bom, claramente que o Brasil não é não tem muitos objetivos com nearshoring, né? Mas vou passar aqui alguns números sobre o que está sendo feito em APPs, né? Para dinamizar a infraestrutura em Brasil. O que temos são muitos números que vou passar rapidamente, né? E alguns exemplos de inversões diretas, porque o Brasil não tem essa pretensão, mas creio que não terá muito êxito em nearshoring, mas em função do mercado interno, a atração de empresas, a atração de indústrias é um fato importante. Então, em APPs, estarei falando sobre os setores, o que são mais significativos, né? As orientações estratégicas para que, num primeiro momento, as APPs
tiveram muitos problemas. Então, hoje elas estão seguindo algumas orientações e números de que está em marcha atualmente, tanto no governo federal como no governo dos estados. Depois, algumas informações de nearshoring, basicamente os números que já foram apresentados acá, e as características de Brasil para a atração de indústrias como fontes de financiamento e características positivas do país. E, finalmente, números generais de inversões diretas e alguns exemplos de unidades industriais e de inversões no Brasil. A seguinte, por favor. Então, hoje, os principais, o maior número de APPs, eles ocorrem no setor de iluminação pública. A iluminação pública é setor muito fácil de fazer, então temos muitos projetos desse tipo, são fáceis, rápidos e têm uma fonte de financiamento diretamente em as faturas de energia. Então, este é uma APP que tem muito sucesso em Brasil. Depois temos as carreteras, sistemas de água, alcantarillado e vários outros. Seguinte, por favor. Como disse, para que as APPs tenham sucesso mais grande, estes foram alguns pontos que ficaram definidos, que se você tem um alto rigor técnico, então os estudos de estruturação e tudo mais estão sendo muito rigorosos, a viabilidade ambiental também, né? E o foco em prestação de serviços, a segurança jurídica é outro tema que também foi muito distinguido acá, e exame prévio da Corte de Contas, porque em Brasil a Corte de Contas se acaba, por vezes, parando algum processo. Então, esse exame prévio ele serviu para que esses processos sigam sem problemas com a Corte de Contas. Seguinte, por favor. Então, alguns números. Os processos de APPs em Brasil, eles entram tanto por o governo federal, né, através da uma secretaria de parceria público e privada, e também por os estados. Os dois, somente no governo federal, hoje estão sendo discutidos e estudados 237 projetos de APPs com 82,8 mil milhões de dólares. É valor grande. O maior volume são das carreteras, né? Na área de transportes, de um modo geral, quase 90%, então com carreteras, com vias férreas, puertos, aeroportos e tudo mais, e depois seguindo com infraestrutura urbana e outras áreas. Além do governo federal, os estados, né, do Brasil tem 24 estados, e esses estados também promovem estudos de PPPs. São Paulo é um estado que está muito ativo, principalmente com o câmbio de governo agora recentemente. Então, existem atualmente 42 estudos em marcha, com cerca de 20 mil milhões de dólares. Em várias áreas, também a principal área é transporte, e esses são números que crescem todo dia. Agora mesmo estava vendo uma informação que o governo havia firmado outro estudo muito grande na área de transporte também. E em Minas Gerais, que é outro grande estado em Brasil, também está seguindo firme em projetos desse tipo. Seguindo, por favor. Como disse, os problemas que tiveram em APPs no passado, elas deixaram um saldo, como consequência, de 15% dos projetos foram cancelados por problemas ou políticos de mudança de administração
ou técnicos de estudos não muito buenos, ou problema de gestão, ou má comunicação, ou seja, pessoas que entendiam que aquele projeto ia prejudicar a comunidade em geral. Por isso que hoje as APPs têm uma forma muito mais firme de se fazer os estudos. Seguinte, por favor. Entrando em nearshoring, né, esse é um número que já foi, né, mostrado acá por inúmeras vezes, do IDB, né, com o México com lá 35 mil milhões de expectativas, né, de nearshoring, e o Brasil em segundo ponto com 7 mil milhões apesar de ser o segundo de Latinoamérica, são números muito baixos para o país. Então, seguindo, por favor. Como disse, a despeito de não buscarmos aí uma atividade na parte de nearshoring, eu acho que o Brasil reúne algumas características muito positivas que está ocasionando com que grandes empresas tenham realizado investimentos em Brasil, né? E por conta disto, muitas indústrias, o fluxo de inversões internacionais no Brasil é muito grande. Então, temos como rapidamente, né, uma economia grande, né, a mais grande da Latinoamérica. Como disse Luiz agora, nós temos, o Brasil tem a vantagem de uma matriz energética limpa, né? 82% da energia do Brasil vem de fontes renováveis, principalmente com a energia das usinas hidráulicas, né? E também outras fontes. O Brasil tem uma disponibilidade hídrica de água muito grande, com exceção de uma parte do noroeste do país, né? Mas do resto do país ele tem uma disponibilidade hídrica muito grande. Tem mão de obra qualificada, jovens, estabilidade política. Nós temos cambiado lá de um governo de extrema direita para um governo de extrema esquerda e vai se cambiando, e apesar disso tudo, isto não tem influenciado muito, apesar deste governo agora que o Brasil, como disse ontem, ele passou de um grau estável por as agências de rating, um grau de estabilidade para um grau positivo. Então, quer dizer, o mundo está enxergando uma melhora de Brasil. Também tem uma forte infraestrutura básica e digital, um custo de vida, e depois que eu vou falar a seguinte, fontes de financiamento externas e programas de apoio. Seguinte, por favor. Então, outras vantagens do Brasil são um é o financiamento interno. Tem todos esses outros financiamentos que podemos pensar, como foi falado aqui, de IDB e outros tantos. O Brasil tem um banco muito importante, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco muito forte, muito importante, e está apoiando todos não, mas muitos empreendimentos em Brasil. Então, todas essas PPPs, a maioria, APPs, já sai com uma perspectiva de financiamento de BNDES. Isso facilita muitas coisas. Tem programas de apoio, programas setoriais. Por exemplo, a região noroeste do país é uma região um pouco mais pobre. Então, as inversões naquela região têm uma agência que chama Sudene, que ela tem incentivos fiscais para aquela região. E outras tantas também, esse é apenas um exemplo. E pelos vários
gobiernos, tanto federal como los estados y los municipios, existe la posibilidad de reducción de impuestos y eventualmente de donación de tierras también. Seguindo, por favor. Como dice, las inversiones directas, o Brasil tiene un gran flujo de inversiones directas. En 2022 fueron 85 mil millones de dólares. Foi o terceiro maior destino de inversões estrangeiras do mundo, atrás apenas de Estados Unidos e China. Então, isso é um volume muito grande que está ajudando, né, para todas essas inversões, indústrias novas e investimentos que estão chegando. E, por último, creio que é o último slide. Seguindo, por favor. Exato, alguns exemplos. Então, trouxe 3 exemplos, cada um com um tipo de benefício. Primeiro, a BID que já tinha uma indústria em São Paulo, ela adquiriu na outra planta na Bahia. Esta é uma coisa muito interessante, porque era uma planta para produzir motobuses e coches elétricos. Ela comprou uma antiga fábrica da Ford na Bahia. E a Ford, quando ela assinou essa fábrica na Bahia, ela recebeu as terras, recebeu uma série de benefícios fiscais, mas que todos os benefícios estavam atrelados a uma continuação da fábrica, ou seja, existia uma contrapartida da Ford com tudo isso que ela estava recebendo. E a Ford simplesmente abandonou o Brasil, abandonou a fábrica, perdeu todos os incentivos. Agora a BID está negociando, está tratando com o governo do estado da Bahia e outros para que possa pegar o terreno, pegar as instalações e tudo mais. Então, isso é uma operação muito delicada e importante para este processo. Depois citei um outro exemplo que é a da 3R, que a Petrobras está se desfazendo dos campos de terra em Brasil. Né? Está se concentrando em las iniciativas de pré-sal, que são volumes muito maiores e tudo mais. Então, a 3R comprou campos de petróleo, muitos campos, 1,3 mil milhões de dólares, e está investindo outro tanto para aumentar a produção nesses campos que vão de Bahia, Rio Grande do Norte e outros estados do Nordeste, também com o apoio de Sudene, como disse, com a redução de 75% no imposto de renda de 10 anos. E, por último, que é um fundo dos Emirados Árabes que está comprando refinarias de Petrobras, e porque existia um grande programa de venda de refinarias de petróleo no Brasil, que com o câmbio do governo, não existirá mais, mas essa já estava feita, então estão fazendo uma série de renovações em refinarias antigas. Então, era isso, rapidamente aqui, então, eu acho que é isso. Adelante, por favor, eu acho que este é o último. Sim, era isso. Ok, muitas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Yo creo que es interesantísimo el panorama que planteas de Brasil, la 12ª economía del mundo, y con ese ritmo de inversiones extranjeras. Pero me llama muchísimo la atención el tema de que las APPs, a pesar de que han tenido vaivenes políticos, no han dejado de ser una fuente importante para invertir en infraestructura. Yo creo que es un mensaje muy importante que podemos recoger en esta región, que en los últimos años pareciera ser que le dimos un poco la espalda hacia la inversión privada en materia de infraestructura. Segundo, de lo que destacas es
Bueno, cuando hay otra vez una intencionalidad de poder apoyar algún sector, alguna región, bueno, el gobierno pone los incentivos, los estímulos. Creo que aquí en el caso de México hemos pasado por muchas etapas en ese proceso. Recientemente es una muy buena noticia que en el corredor del Istmo de Tehuantepec, para los 10 parques industriales que ya están en proceso de licitación, hay un paquete de incentivos que se han puesto a consideración y existe la expectativa que el mercado reaccione favorablemente para que eso acelere las inversiones. Y bueno, pues creo que estamos sobre el tiempo, quizá un par de preguntas. Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Riva Durán, soy de El Salvador. Tengo una pregunta para ti, Ricardo. ¿Cuál es el rol del consultor en las APP? ¿Entra como inversionista o es un empleado del inversionista? Es uno. Y solo quería comentarles algo de financiamiento. El Salvador ha hecho muchas cosas importantes. Una cosa que hizo el presidente nuevo que tenemos, que se llama Nayib Bukele, que posterior a la pandemia giró un financiamiento con un banco que se llama Bandesal, que es de segundo piso, y le dio a las empresas préstamos con un año de gracia y con el 3% de interés. Eso fue algo impactante y a mí me consta porque en la empresa que yo tengo nos prestaron dinero. Con eso pudimos pagar muchas deudas y creo que es importante que lo retomen ustedes, porque el banco ahí acaba de decir en la mesa anterior que prestaba dinero, pero él se lo va a dar al banco de primer piso y ese delta que el banco del segundo piso se lo pasa al primer y le cobra al que se lo da, el presidente Nayib lo quitó. El banco de segundo piso nos dio directamente el dinero. Entonces, ese interés de transacción se desapareció. Solo se lo dejo como un comentario, ¿no? Gracias. Existe todo tipo de participación. Existen las APPs que son de iniciativa del gobierno. En general son primeros estudos y después se contrata o propio ente de gobierno contrata las empresas para hacer los estudos de estruturación y todo más, né? O se a APP é de iniciativa de um privado, o privado elabora todos os estudos de como seria a viabilidade inicial disso tudo para inscrever, submeter esse projeto a SPPI, que é aquele órgão de governo que recebe os estudos iniciais para tratar de factibilidade e tudo mais. Depois desses estudos, tem 3 contratantes principais, que é o próprio BNDES, que contrata estudos com empresas, não grandes, mas empresas sérias, para verificar como o BNDES será o próprio inversionista nesta questão. Ele contrata os seus próprios estudos, então há um mercado muito grande de consultorias, de empresas de consultoria, que geralmente são 3 pontas: a parte técnica de engenharia, a parte de finanças, né, que são empresas que vão tratar lá da factibilidade, e a parte jurídica. Então, normalmente são consórcios de 3 empresas. Depois que tudo isso foi adiante, tem a parte de gestão e execução. Aí tem uma figura que no Brasil chama verificador independente, que é como se fosse uma figura de um supervisor ou tudo mais, para garantir que aquilo está andando como combinado. Então, existem inúmeras oportunidades para as consultorias nesses processos de APP, independente do tipo que ela seja. Si me permites, Reyes, un comentario. Te puedo comentar, en el caso de nuestra empresa, nosotros en las APPs tenemos 3 enfoques. Meramente el profesional, que tú prestas unos servicios
y cobras por ellos. Y luego tenemos otros dos enfoques. Un enfoque en el cual nosotros entramos como accionistas y normalmente la parte que nosotros hacemos es que todos los servicios que prestamos no los cobramos y los capitalizamos, y dependiendo del volumen de participación que tengamos tenemos que poner dinero o no ponerlo. Y luego, asumiendo ese rol, hay dos otros nuevos enfoques, que es, al final, tú tienes un valor de participación y estableces un mínimo de salida y un máximo al cabo de 2 años, 3 o 4 de presencia en el consorcio, y el accionista principal te lo cobra a un precio pactado. Y la última es quedarte de accionista sine die. Estas figuras son las que están funcionando ahora mismo en los consorcios hispánicos. O sea, los españoles, cuando van los contratistas con las ingenierías, etcétera, ese es el sistema que funciona. Y depende, pero vamos, que es muy normal que la ingeniería, si tiene capacidad, se quede como accionista temporal o permanentemente. Y también te digo que en el caso de nuestra empresa nosotros solo nos quedamos permanentemente si a cambio nos quedamos con los servicios de mantenimiento. Si no, nos vamos. O sea, solo como orientación. ¿Quisieras hacer algún comentario, José Domingo, ya para cerrar? No, nada más cerrar tenemos la oportunidad en México, el nearshoring, creo que lo tenemos que aprovechar, como dijiste muy bien. Parece que nada más es en México el que tiene la oportunidad, no, lo tienen muchos países y lo están aprovechando, y creo que mejor que nosotros. Entonces creo que debería ser una reflexión que deberíamos poner sobre la mesa, de que empresas, gobierno, tenemos que ir hacia el mismo punto, que es aprovechar esta oportunidad, y es una oportunidad que no va a durar mucho tiempo, va a ser muy corta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues el tiempo ya nos alcanzó. Muchísimas gracias a nuestros panelistas de su participación. Muchas gracias. Así es, hace entrega de estos reconocimientos el maestro Juan Carlos Sierra, y pues de verdad la última mesa que cierra, como todas las demás, muy, muy interesante, importante.